Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que, la verdad, ha generado mucha, pero mucha controversia. Sí, me refiero al drama, al salseo, al chismecito jugoso entre Demet y Guldem. Uf, la que se armó. Y es que después de unas declaraciones bastante fuertes por parte de Guldem, Demet no se quedó callada y respondió con todo. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto de esta confrontación para entender qué fue lo que realmente pasó y, sobre todo, qué fue lo que Demet quiso decir con su respuesta. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito súper rápido. Si todavía no están suscritos a mi canal, corran a hacerlo. No se pierdan de nada, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y así estén al tanto de todo el chisme, las noticias y las tendencias del momento. Suscribirse es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí vamos a meternos de lleno en este drama. Bien, como les decía, todo este rollo comenzó con unas declaraciones que hizo Guldem en una entrevista. No voy a entrar en detalles específicos sobre lo que dijo exactamente, porque la verdad es que prefiero enfocarme en la respuesta de Demet y en lo que esto implica. Digamos que Guldem hizo algunos comentarios sobre la carrera de Demet, sobre sus decisiones profesionales y, en general, sobre su forma de ser. Algunos dirían que fueron críticas constructivas, otros dirían que fueron ataques directos. La verdad es que la línea es muy delgada y depende mucho de la perspectiva de cada uno. Lo importante es que Demet no se quedó callada. Y su respuesta, mis amigos, fue bomba. Literalmente como dice el título del vídeo. Demet utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para lanzar un mensaje que, aunque no mencionaba directamente a Guldem, era evidente que iba dirigido a ella. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque la interpretación de las palabras de Demet ha sido objeto de debate durante días. Algunos creen que Demet fue muy sutil y elegante en su respuesta, que no se rebajó al nivel de Guldem y que simplemente dejó claro que no iba a permitir que nadie la menospreciara. Otros, en cambio, opinan que Demet fue bastante agresiva y que utilizó un lenguaje muy fuerte, aunque disfrazado de ironía y sarcasmo. La verdad es que ambas interpretaciones tienen su lógica, y creo que la clave para entender lo que realmente quiso decir Demet está en analizar el contexto en el que se produjo esta confrontación. Demet y Guldem tienen una larga historia juntas. Han trabajado en varios proyectos, han compartido momentos buenos y malos, y han construido una relación que, al menos desde fuera, parecía ser de amistad y respeto. Por eso, las declaraciones de Guldem fueron tan sorprendentes para muchos, porque nadie esperaba que criticara a Demet de esa manera. Y es precisamente este factor sorpresa el que le da aún más peso a la respuesta de Demet. Imaginen la situación: una persona a la que consideras tu amiga, o al menos tu colega, de repente te critica públicamente. ¿Cómo reaccionarías? Probablemente te sentirías traicionado, decepcionado, e incluso enojado. Y creo que esa es precisamente la emoción que se refleja en la respuesta de Demet. No es una respuesta fría y calculada, sino una respuesta visceral, llena de dolor y frustración. En su mensaje de Instagram, Demet escribió algo así como: «Me sorprende ver cómo algunas personas, que en el pasado se beneficiaron de mi trabajo y de mi apoyo, ahora se dedican a criticarme y a juzgarme. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace y cada uno sabe con qué intenciones lo hace. Yo sigo adelante enfocada en mis proyectos y rodeada de la gente que me quiere y me apoya de verdad». Como pueden ver, no hay nombres ni apellidos. Pero la indirecta es clarísima. Y lo que más me llama la atención de este mensaje es la parte en la que Demet dice: «Cada uno sabe con qué intenciones lo hace». Creo que ahí está la clave para entender todo este drama. Demet está insinuando que Guldem no actuó de buena fe, que sus críticas no fueron constructivas, sino que tenían un objetivo oculto. ¿Cuál podría ser ese objetivo? Pues aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que Guldem está celosa del éxito de Demet y que por eso la criticó. Otros creen que Guldem simplemente está tratando de llamar la atención y de generar polémica para promocionar sus propios proyectos. Y también hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de marketing muy bien orquestada para aumentar la popularidad de ambas. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Pero volviendo a la respuesta de Demet,
creo que es importante destacar que ella no se rebajó al nivel de Guldem. No la insultó, no la atacó directamente y no reveló ningún secreto ni información comprometedora. Simplemente dejó claro que no iba a permitir que nadie la menospreciara y que seguiría adelante con su vida y con su carrera. Y creo que esa es una actitud muy madura y digna de admirar. Además, la respuesta de Demet generó una ola de apoyo por parte de sus fans y de sus colegas. Muchos artistas y personalidades del mundo del espectáculo salieron en su defensa y la felicitaron por su valentía y su honestidad. Y es que al final del día, Demet es una figura muy querida y respetada en el mundo del entretenimiento, y la gente la apoya porque sabe que es una persona trabajadora, talentosa y auténtica. Ahora bien, ¿qué pasó después de la respuesta de Demet? Pues Guldem no se quedó callada. Volvió a utilizar sus redes sociales para publicar un mensaje que, aunque tampoco mencionaba directamente a Demet, era evidente que iba dirigido a ella. En este mensaje Guldem dijo algo así como: «Me sorprende ver cómo algunas personas se toman las críticas de manera tan personal. Yo simplemente estaba dando mi opinión, y creo que es importante ser honesto y sincero, aunque a veces duela. Si alguien se sintió ofendido por mis palabras, lo siento mucho. Pero no voy a cambiar mi forma de ser ni mi forma de pensar». Como pueden ver, Guldem no se retractó de sus declaraciones, ni se disculpó directamente con Demet. Simplemente dijo que sentía si alguien se había sentido ofendido, pero que no iba a cambiar su forma de ser. Y creo que esta actitud es lo que más ha enfurecido a los fans de Demet, porque consideran que Guldem no está asumiendo la responsabilidad de sus actos y que está tratando de justificarse sin reconocer que se equivocó. En fin, mis amigos, este drama entre Demet y Guldem es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar los conflictos y generar polémicas innecesarias. Creo que es importante recordar que detrás de cada pantalla hay personas con sentimientos y que debemos ser cuidadosos con lo que decimos y con lo que publicamos. Y también creo que es importante aprender a manejar las críticas de manera constructiva y a no tomarnos las cosas demasiado personales. Y hablando de críticas, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Demet tiene razón en estar enojada? ¿Creen que Guldem se equivocó al criticarla públicamente? ¿O creen que todo esto es una estrategia de marketing? Quiero saber sus opiniones. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo una serie de declaraciones de Guldem desató una respuesta contundente por parte de Demet, una respuesta que ha generado un gran debate sobre la veracidad de las intenciones, la honestidad en las relaciones laborales y la forma en que manejamos las críticas en el mundo del espectáculo. Analizamos las posibles interpretaciones del mensaje de Demet, desde la sutileza hasta la ironía, y exploramos el contexto de la relación entre ambas figuras para comprender mejor la magnitud de este conflicto. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que lo más importante es mantener la calma, ser respetuosos y tratar de entender las diferentes perspectivas antes de juzgar. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y sugerencias. Me encanta leerlos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, esperen, mi gente. Que esto no termina aquí. Porque el chismecito, como buena telenovela turca, tiene giros inesperados y subtramas que merecen ser analizadas con lupa. Para entender mejor el drama entre Demet y Guldem, tenemos que excavar un poquito más en su pasado profesional y personal. Recordemos que ambas actrices son figuras reconocidas en la industria del entretenimiento. Demet, conocida por su carisma y su talento para la comedia, ha protagonizado varias series de éxito que la han catapultado a la fama internacional. Guldem, por su parte, es una actriz más veterana, respetada por su versatilidad y su trayectoria en el teatro y la televisión. Juntas han compartido créditos en al menos 2 producciones importantes, donde interpretaban roles que, curiosamente, reflejaban de alguna manera la dinámica que ahora vemos en la vida real,
una joven promesa que asciende rápidamente y una figura establecida que observa, con mezcla de admiración y recelo, el nuevo talento. ¿Será que la ficción se ha convertido en realidad? ¿Será que los roles que interpretaron en el pasado influyeron en su relación fuera de la pantalla? Es una pregunta que muchos se están haciendo, y la verdad es que no podemos descartar ninguna hipótesis. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser complejas y estar marcadas por la competencia, la envidia y la búsqueda constante de reconocimiento. Y en este caso, la diferencia de edad y de trayectoria entre Demet y Gulden podría haber generado ciertas tensiones latentes que finalmente explotaron con estas declaraciones. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente Gulden en esa famosa entrevista? Aunque decidí no entrar en detalles específicos al principio, creo que es importante mencionar algunos puntos clave para que ustedes, mis queridos suscriptores, puedan formarse su propia opinión. Según lo que he podido recopilar de diferentes fuentes, Gulden hizo comentarios sobre la forma en que Demet elige sus proyectos, sugiriendo que prioriza la fama y el dinero por encima de la calidad artística. También insinuó que Demet se ha rodeado de un equipo de personas que la adulan y la aíslan de la realidad, impidiéndole crecer como actriz. Y por si fuera poco, Gulden cuestionó la autenticidad de la imagen pública de Demet, afirmando que es una persona muy diferente fuera de las cámaras. Uf, tremendo. Declaraciones explosivas que no dejaron títere con cabeza. No es de extrañar que Demet se sintiera atacada y que respondiera con ese mensaje en Instagram. ¿Pero por qué Gulden hizo estas declaraciones? ¿Qué la motivó a criticar públicamente a una colega a la que supuestamente apreciaba? Aquí es donde entran en juego las teorías de la conspiración. Algunos creen que Gulden está pasando por un momento difícil en su carrera y que está tratando de llamar la atención para conseguir nuevos proyectos. Otros piensan que Gulden es una persona sincera y honesta que simplemente dijo lo que pensaba, sin importarle las consecuencias. Y también hay quienes sostienen que todo esto es una estrategia de marketing muy bien planeada para generar polémica y aumentar la popularidad de ambas actrices. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero más allá de las especulaciones, creo que es importante analizar el impacto que este drama ha tenido en la opinión pública. Y lo cierto es que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de Demet y Gulden se enfrentan a diario, defendiendo a sus ídolas y atacando a la contraria. Los hashtags #teamdemet y #teamgulden son tendencia en Twitter, y los comentarios en Instagram y Facebook están llenos de insultos y acusaciones. Una verdadera locura. Pero, ¿es esto realmente necesario? ¿No sería mejor que los fans se calmaran y trataran de entender las diferentes perspectivas? Al final del día, Demet y Gulden son dos personas que tienen derecho a tener sus propias opiniones y a defender sus intereses. Y aunque sus declaraciones puedan haber generado polémica, no creo que merezcan ser objeto de odio y acoso en las redes sociales. Además, creo que es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo y que las relaciones entre los artistas suelen ser frágiles y estar marcadas por la envidia y la rivalidad. No es fácil mantener la amistad y el respeto en un entorno donde la fama y el dinero son los principales objetivos. Y en este caso, la presión mediática y la exposición pública podrían haber exacerbado las tensiones entre Demet y Gulden, llevándolas a decir cosas que quizás no querían decir. Pero bueno, mis queridos suscriptores, la vida sigue y el espectáculo debe continuar. Y aunque el drama entre Demet y Gulden sigue dando de qué hablar, creo que es importante que nos enfoquemos en lo positivo y que aprendamos de esta situación. Que aprendamos a ser más respetuosos con los demás, a manejar las críticas de manera constructiva y a no tomarnos las cosas demasiado personales. Y sobre todo que recordemos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y que merece ser tratada con dignidad y respeto. Porque al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y lo más importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestras vidas. Así que ya saben, mi gente linda, no se dejen llevar por el chisme y la polémica. Mantengan la calma, sean respetuosos y traten de entender las diferentes perspectivas. Y sobre todo, recuerden que lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme y con la promesa de traerles más contenido interesante y entretenido en el próximo vídeo. No se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Los quiero mucho. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un reality show, pero ustedes deciden qué papel quieren interpretar.
Nos vemos. Y no se peleen por el chisme, ¿eh? Paz y amor para todos. Hasta la próxima. Besitos.